contarles una leyenda de mi tierra, Zacatecas, pueblo minero de arquitectura colonial. Esta leyenda me la contó mi abuelo una tarde que lo acompañaba en su taller. Mi abuelo fue un gran mecánico y en ese taller yo podía encontrar miles de tesoros que iban desde un viejo tornillo oxidado hasta los botones dorados de su uniforme de gala de cuando mi abuelo estuvo en el ejército. Y para cada objeto que yo encontraba ahí, mi abuelo tenía una gran historia para compartirme. Por eso mis tardes en ese taller fueron maravillosas e inolvidables. Esa tarde, mi abuelo estaba buscando entre sus fierros y herramientas una piedra para afilar. Piedras de agua les llaman algunos. Mi abuela le había pedido que afilara todos los cuchillos de la cocina. Cuando por fin encontró la piedra, mi abuelo se sentó junto a mí y comenzó a afilar uno a uno los cuchillos. Yo no le quitaba la mirada de encima y es que me tenía maravillada con esa actividad. Me parecía que estaba jugando con luces de bengala, pues de repente saltaban chispas de la fricción de los cuchillos con la roca. Mi abuelo, al notar esto, despacito, quedito y con voz traviesa me dijo: Mine, ya no mires tanto estos cuchillos que los estoy dejando muy filosos y hasta la vista te pueden cortar, ¿eh? Abrí los ojos espantada y los cerré de inmediato. Él soltó una carcajada y comenzó a contarme esta leyenda. Allá en el año de 1880, cuando en Zacatecas ya estaban siendo trabajadas muchas de sus minas y la ciudad atraía por la posibilidad de hacer fortuna con los minerales extraídos de ellas, vivían dos amigos, Misael y Gildardo. Amigos que desde la infancia soñaban con volverse ricos descubriendo alguna mina. Misael trabajaba en una tienda donde vendían picos, sogas, cascos, lámparas de aceite, artículos para minero, por lo que era muy común que escuchara las pláticas de sus clientes en donde comentaban sobre las nuevas vetas encontradas o los rumores de que aún había mucho por descubrir. Esto alimentaba la ilusión de Misael por aventurarse a explorar los alrededores. Y junto con su amigo Gildardo comenzaron a hacerlo los fines de semana. Una mañana, al ir recorriendo las laderas de un cerro, descubrieron la entrada a una cueva y decidieron internarse en ella. Al ir caminando, la cueva se hacía más oscura y se ayudaban con sus lámparas de aceite para explorar las rocas. De pronto uno de ellos vio en una roca que sobresalía de las demás unas vetas doradas. Al acercar la lámpara para mirar esto más de cerca, no lo podían creer. Toda la roca estaba prácticamente cubierta por estas vetas. ¡Es oro!, gritaron emocionados, lo que tanto habían soñado. Y sin dudarlo, comenzaron a trabajar con la herramienta que llevaban. Con pico y mazo comenzaron a trabajar incansablemente para extraer la roca de las entrañas de la cueva. Durante horas estuvieron trabajando duramente. Cuando por fin lo lograron, la sacaron hasta cerca del arroyo que pasaba por ahí. Exhaustos, se sentaron a admirar su gran descubrimiento. Comenzaba a caer la tarde. Misael se paró y se acercó a la roca para admirarla más de cerca. Gildardo, un tanto desconfiado por esto, hizo lo mismo. No querían separarse de esa roca. Gildardo, de manera muy discreta, tomó el machete que traía sujetado a su cintura. Y su compañero hizo lo mismo. Sus miradas, que instantes atrás eran de alegría, de gusto por el descubrimiento, comenzaron a volverse frías, desafiantes. Era mucho su cansancio, pero era tanta su desconfianza que no querían que el sueño los venciera. Transcurrió la noche.
Al día siguiente, un pastor se llevó tremendo susto cuando vio junto al arroyo dos jóvenes ensangrentados. Eran Misael y Gildardo, que, cegados por su ambición, terminaron con sus vidas. Las autoridades no tardaron en llegar al lugar, y el sacerdote que los acompañaba roció con agua bendita los cuerpos. La roca que estaba cerca de ahí, al contacto con el agua bendita, se volvió oscura y opaca, desapareciendo las vetas doradas que habían atraído a Misael y a Gildardo. Y ahí quedó la roca abandonada. Al transcurrir los días, la gente que pasaba cerca del arroyo veían en la roca un buen sitio para afilar sus cuchillos o machetes. Pero al hacerlo, se volvían agresivas y hasta peligrosas. Y hubo muchos pleitos que terminaron en sangrientas tragedias. La roca comenzó a tener fama de estar maldita. El obispo de aquel entonces, queriendo proteger a la gente de la ciudad de cualquier poder maléfico que pudiera tener la roca, mandó colocarla en lo alto de catedral, justo junto al campanario menor. Ahí nadie podría alcanzarla. Y hasta el día de hoy, ahí continúa. Se cuenta que por las noches, de la roca, parecen salir destellos, como si alguien estuviera afilando su cuchillo en ella. Y también se dice que cuando la ciudad se queda totalmente en silencio, se llegan a escuchar los lamentos de Gildardo y Misael, aquellos amigos que soñaron con hacer fortuna, pero que murieron cegados por su ambición. Esta es la historia de un diablito que estaba en la iglesia encadenado en el altar y estaba bien triste y se espulgaba el cabello y daba suspiros y miraba hacia afuera. Y entonces unos niños lo vieron y entraron y le preguntaron: ¿por qué te tienen, diablito? Y el diablito respondió: pues porque soy diablo y esta es una iglesia, así que cuando es de noche y la cierran, me sueltan para que me coma las arañas y las moscas y uno que otro ratón. Y los niños le preguntaron que entonces que qué bebía, y el diablito dijo que agua de la pila, nomás que como era bendita, primero la desbendecía al revés de como le hace el padre y se la bebía por la boca. Y los niños se rieron y le dijeron que era muy gracioso. ¡Uy! Y mi papá es mucho más. Nomás que como se hizo bueno, lo castigaron y lo pusieron de santo en un altar y le pusieron veladoras al revés alrededor para que no se escapara. Y los niños le preguntaron entonces que cómo se llamaba, y el diablito dijo que se llamaba Epidermites contanebrunosa malcastentiámbulo Domínguez, nomás que como era diablo y era pecado, no estaba bautizado. Y los niños se rieron, y le preguntaron que otros eran pecados de diablo. Y el diablito dijo que saludar y lavarse los dientes y las manos, y despedirse y no levantar falso testimonio y además decir mentiras. A ver, dinos un rezo de diablo, dijeron los niños, y el diablito empezó: urfa, mafurfa, chinchepate, colistempuerque, cancanilla, piculín, menella, no te sientes en mi botella porque se me quebrella. Y el otro ya no se los digo porque se me olvidó la doctrina que me enseñaron en la letrina. Y los niños se rieron y el diablito también se rió y sacó la lengua así. Y luego la volvió a meter y se siguieron riendo, y los niños le dijeron al diablito que si querían lo soltaban. Y el diablito dijo: segurete, cuete, seguriano, piano. Y entonces lo soltaron y salió corriendo la estampida el diablito por el campanario arrastrando la cadena. Y de allí se pasó a un techo que había junto y se quiso bajar por una cañería del desagüe a un patio, pero como estaba muy alto y no se había santiguado, se soltó una teja y le cayó en la cabeza partida en dos y le tejió toditita la cabeza.
Y cuando lo encontraron en el patio, ya estaba toditito morido porque estiró la pata y encogió los cuernos. Y que el diablo lo tenga en su gloria, y tan tan. Compartir la palabra y los cuentos siempre es un festejo, una celebración. Y aquí en Argentina además estamos transitando la primavera, así que celebración doble. Pero para terminar este momento voy a contarles la historia de un paisano, de un gaucho de estas llanuras inacabables que no le gustaban ni los festejos y menos la primavera. Porque esta es la historia de un paisano especial para el silencio. Se llamaba Soliloquio Fermento. Con el nombre se los digo todo. Soliloquio Fermento decía que lo único que merecía escucharse en este mundo es el silencio. Y se ponía a filosofar. No es lo mismo un silencio de noche estrellada a un silencio de noche nublada. No es lo mismo un silencio al lado del río a un silencio allá en la lomita. Y no va a comparar el silencio al lado de la mujer que se ama al silencio de solito y por abandono. Y es que parece que don Soliloquio venía fermentando ese silencio de solito y por abandono. Tanto es así que su corazón, para no contradecirlo, ni ruido le hacía. Bueno, de vez en cuando un tic y al otro día un tac. A las 12 horas otro tic y como a los 3 minutos un tac. Como para que él se sintiera que estaba vivo todavía. Pero vean cómo son de caprichosas las cosas del amor, que no va que un buen día el Soliloquio se enamora de la monocorda Monona. La monocorda era mujer ruidosa y barullenta por naturaleza, y ustedes se dirán, ¿cómo un hombre que ama el silencio se enamora de una mujer ruidosa? Y aquí les va la explicación. Es que cuando el Soliloquio la conoció, la monocorda estaba afónica de las cuerdas vocales, de las consonantes y del ánimo. Cuando él vio que ella no hablaba y que andaba así como capas caídas, pensó, somos almas gemelas. Y al poco rato, entre silencio y silencio, le declaró su amor. Monocorda, yo la amo. Y como a las 3 horas se animó a decirle, ¿y usted? Y la monocorda, que hacía rato que no tenía ninguna insinuación masculina, se apresuró a decir que sí, pero como estaba afónica solamente le salió "Sss". ¿Para qué, señoras y señores? El Soliloquio pensó que ese era un augurio, que era una cosa del destino, que la monocorda le estaba pidiendo silencio. ¿Y qué tenía él para dar si no era silencio? Rápidamente se concertaron las bodas. A los 3 días se estaban casando y don Soliloquio no escatimó en gastos. Tiró la casa por la ventana, como se dice. Eso sí, contrató guitarrista sin cuerda, bombisto sin la lonja, para no hacer ruido. A los chicos se les repartía la matraca sin la lengüeta y los globos pinchados no vaya a ser que alguno explotara. Era lindo ver porque la gente bailaba cada uno con la música que tenía en la imaginación. Y eso sí, lo que no faltó fue asado, empanada y vino.
Y vino va y vino viene, y como dice la canción, si el vino viene, viene la vida. Y claro, qué hermosa fiesta. A la mitad de la noche se terminó. Los vecinos se fueron y los dos tortolitos se quedaron en su nido de amor. Y ahí estaban en los juegos amatorios viviendo su primera noche de luna de miel. Hasta que quedaron rendidos, dormidos. Pero como eso de las 4 o 5 de la mañana, no sé si por el vino, por la emoción, la monocorda se mejora de las cuerdas vocales, las consonantes, el ánimo, se para en el catre, agarra una tapa de olla, un palo y empieza: siga el baile de la tierra en que nací. ¡Opa, opa! El soliloquio se sentó en la cama. No podía creer lo que veía en sus vistas y lo que escuchaba en sus oídos. La monocorda hablaba, cantaba y desafinaba. Pero bueno, se consoló pensando que era una cuestión de la emoción y que seguramente se le pasaría. Pero no. Era llegar la noche y la monocorda se inspiraba y empezaba a cantar y cantaba como hasta las 2 o 3 de la mañana. El hombre no podía descansar. Así que decidió que iba a dormir a la siesta. ¿Para qué? La monocorda, cuando se dio cuenta que su cosita, su amorcito iba a dormir la siesta, ¿cómo no le iba a dedicar una canción de cuna, un arrullo? La primera siesta colocó una placa de metal al lado de la cama y le empezó a bailar el malambo. Por supuesto, el soliloquio no descansó. La segunda siesta agarró unas cuchara y le empezó a hacer castañuela en la oreja y le cantaba la jota. Eso sí era versátil, él, porque le cambiaba siempre el repertorio. Tampoco durmió y entonces se cansó. El soliloquio se cansó y le dijo que se volviera para la casa de su madre. Y la monocorda se fue, pero no sin antes cantarle las 4 frescas y otras cuantas verdades. Pero vean cómo son las cosas del amor, de caprichosas. Al otro día el soliloquio la extrañaba, así que mandó a decirle que volviera. Y a los 5 minutos la monocorda estaba ahí. Eso sí, no vino sola, vino con su madre, o sea, la suegra del soliloquio. La suegra era especial para el redoblante, y así como te tocaba la zarzuela, te tocaba el himno de Polonia, te tocaba la marcha de San Lorenzo, te tocaba lo que quisiera, y hacía un dúo con su hija, que era un lujo de ruido y de bochinche. ¿Cómo sería? Que de los pueblos cercanos y de los más lejanos venían a preguntar: ¿qué pasa? ¿Pero qué pasa? Y la monocorda, por toda respuesta, decía: ¿cómo que pasa? ¡Que viene la primavera! Y acá tengo que decirles que para la monocorda siempre era la primavera. Así que la casa del soliloquio se convirtió en un estallido permanente de júbilo, de algarabía y de tímpanos. El soliloquio se iba al bar del pueblo, estaba a punto de irse al bar del pueblo a llorar su desgracia. Pero en ese momento se produjo el milagro. Sí, porque los milagros existen. La monocorda se llamó al silencio. Hizo un silencio largo de 1, 2, 3 segundos. Para la monocorda eso era largo. Y en ese silencio el soliloquio tuvo tiempo de reflexionar, de pensar que la vida ya bastantes ocasiones nos daba para el llanto y que esta no era la oportunidad. Que más vale se olvidaba de llorar, se lavó la cara, agarró una olla o un palo y se hizo un trío con su mujer y su suegra. Un trío que ensaya y ensaya y ensaya para que cuando termine esta pandemia puedan salir a hacer festejos y primaveras en cualquier tiempo y en cualquier lugar.